menos de 36 horas, los 71 trabajadores de la empresa argentina Techin fueron liberados, terminando así la pesadilla y angustia que sufrieron en manos de terroristas de Sendero Luminoso. Uno de los ex rehenes afirmó que fueron los propios subversivos los que los dejaron en libertad, presumiblemente tras el pago de un rescate. Terminó la tensión en Ayacucho. Los 71 rehenes de Techin fueron liberados sanos y salvos. Según el testimonio de Julio Aguilar Mamani, perforador del túnel que ejecuta la compañía argentina, la liberación se produjo sin intervención de la policía ni de los militares. Dice que los terroristas de Sendero Luminoso los dejaron ir, presumiblemente porque Techin pagó el rescate. Pacíficamente ellos nos han tomado como rehenes. Ya, ¿cuántos fueron ellos? Mire, hasta la noche más o menos había 15 o 20. Ya. Pero más tarde ya aumentaron más. Nada de palabras agresivas, insultos. No, nada. ¿Tenían armas? Todos eran armados. Mujeres y... ¿Había mujeres entre los...? También había. Un promedio de 10 o 15 mujeres. ¿Entre los secuestradores? Sí, entre los secuestradores. Ya, ¿cómo se identificaron ellos? Que eran del Partido Comunista Peruano. ¿Y cómo fue así que fueron liberados? ¿Hubo negociación? No. O sea, prácticamente ellos ya... La empresa ha cumplido la exigencia que pedían. Ya. Y ya nos han dejado, pues, ¿no? A ver, a la interpreta, si nosotros escapábamos o seguíamos ahí, ¿no? Pero ¿hubo un momento en que hubo tiroteo? No, enfrentamiento. Tampoco todavía, no ha habido. Carlos, ¿fueron a ver a las fuerzas militares que se acercaban? No hemos llegado a ver. Un oficial del ejército peruano que pidió quedar en el absoluto anonimato confirmó la versión de Aguilar Mamani. Sostuvo que los militares encontraron a los trabajadores ya liberados alrededor de la 1 de la tarde, caminando por la Selva Virgen, cerca de la localidad de Palma Palma, ubicada a 72 kilómetros al noreste de Ayacucho. Esta parte de la información también es manejada por la cadena internacional CNN. Pero el militar nos detalló en exclusiva que no encontraron a las 71 personas, sino solo a 7. Es que los terroristas habrían liberado a 64 trabajadores a pocas horas del secuestro, quienes habrían llegado caminando hasta el campamento de Tocate. No se conoce todavía la nacionalidad de estos 7 empleados. Después de garantizar la seguridad de las 7 personas, las tropas intentaron atrapar a los secuestradores. Hasta el momento no se ha logrado la meta. Llamamos a la sede de la transnacional en Argentina para confirmar si se pagó o no el rescate. Nos dijeron que la información era reservada. La única información que te puedo dar es que entiendo que todo está resolviéndose y que al parecer los rehenes estarían siendo liberados o habrían sido liberados. Horas después la compañía emitió este comunicado agradeciendo el interés de la comunidad. No se indicó nada sobre el rescate. Durante esta crisis, la empresa se caracterizó por su absoluto hermetismo, inclusive con los familiares de los ex rehenes, quienes solo se enteraron del plagio y la liberación mediante los medios de comunicación. Ellos esperaron todo el día frente a las oficinas de Techin, Ayacucho, pero no encontraron ninguna respuesta. Desesperada, lógicamente, en estos momentos. Pues, ¿Qué es lo que pedirías a las autoridades? Que nos informen de esa situación que les ha llevado a los secuestradores. Eso es lo que queremos saber. Ya, ¿y no sabes nada? Nada, señor. Quiero que me informen. ¿Desde muy temprano está? Sí, señor. La falta de información alarmó también a los trabajadores de otros campamentos de Techin, quienes decidieron abandonar sus puestos laborales cuando la empresa evacuó solo a los extranjeros. A la hora que se entera el campamento de San Antonio de lo sucedido, ya empezaron a evacuar a todos los extranjeros en helicóptero. ¿Y a ustedes los dejaron? Y a nosotros nos dejaron. Entonces, por su cuenta, ustedes han venido, sin ninguna orden. No, el señor Omar dijo, váyanse como puedan. La versión del pago del rescate no es la única. El ejército y la policía también se atribuyen la autoría de la operación que puso punto final a esta delicada situación. El presidente Alejandro Toledo, en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, confirmó la liberación de todos los rehenes sin pagar nada a cambio. El jefe de Estado destacó el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y policiales en la operación de rescate. En menos de 36 horas, una vez que nos enteramos del secuestro de 71 personas trabajadoras de la empresa Techin, que forma parte del megaproyecto legal de Camisea,
las Fuerzas Armadas y policiales, en un operativo combinado, conjuntamente con el Consejo Nacional de Inteligencia, liderado por el Ministro de Defensa, conjuntamente con el Ministro del Interior, en un operativo eficaz, rápido y de gran profesionalismo que quiero saludar. Permítame repetir. En un operativo rápido, eficaz, de gran profesionalismo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Inteligencia, hemos logrado cercar a los miembros de Sendero Luminoso que tomaron como rehén a estas 71 personas. Hemos logrado rescatarlo con vida, sanos y salvos, sin heridos, a la totalidad de los rehenes. Este es un operativo que ha estado dirigido a no darle ninguna tregua a los remanentes del Sendero Luminoso. Repito, a los remanentes del Sendero Luminoso. Una vez liberado a los secuestrados, sanos y salvos, sin pagar nada a cambio, sin pagar nada a cambio, se inicia el segundo operativo de tratar de ubicarlos ahora en la zona. La segunda etapa del operativo está en marcha. Ubicar a los responsables que obviamente han fugado una vez que hemos logrado recuperar a los rehenes. Quiero afirmar esta noche, Sendero Luminoso será derrotado, y será derrotado dentro de la ley, respetando la ley y en democracia. Siempre me sentí y hoy me siento aún más orgulloso de mis Fuerzas Armadas y policiales y de mis colaboradores. Señor Ministro, usted ha hecho un extraordinario trabajo. 36 horas me he metido yo con la gente. Y hemos dejado al profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, policiales, el Consejo Nacional de Inteligencia. Por su parte, el ministro de Defensa, Aurelio Lore de Mola, dijo que en la operación de rescate se dio prioridad a la vida de los rehenes para que no fueran utilizados como escudos humanos. La persecución que hemos iniciado no va a terminar hasta que podamos capturar a quienes han perpetrado un hecho como el que se ha registrado y que hoy nos permite celebrar la liberación con vida y con absoluta salud de 71 personas. Mire, es evidente que lo que quisieron obtener no lo obtuvieron, ¿no es cierto? Ellos solicitaban 5 toneladas de dinamita que no han recibido, ellos pedían una cantidad de dinero que no han recibido, ellos pedían una cantidad de medicinas que no han recibido y unos equipos de comunicación que no han recibido. Es evidente que hoy día conocemos muy bien a estos remanentes de Sendero que se mueven en una zona muy específica del territorio nacional, y es evidente también que este conocimiento nos permite actuar con mucho mayor eficacia. El total de fuerzas que se han movilizado, como ya les expliqué, son 20 patrullas de 20 hombres cada una. Eso hace un total de 400 personas. De esas 400 personas, 240 son de operaciones especiales. Ese es el contingente que se ha desplegado en la zona para realizar esta exitosa operación, a través de una comunicación que al comienzo se hace por la radio de la propia empresa y del propio campamento y en un helicóptero. Ahí se entregan las 100 raciones a las 8:30 de la mañana junto con el teléfono satelital. Bajó una persona que hizo la entrega y nosotros estuvimos, por supuesto, monitoreando eso. ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos de Sendero Luminoso? Evidentemente, producir un hecho que tenga una repercusión internacional como el que este hecho ha producido. El congresista Hildebrando Tapia expresó sus dudas sobre los acontecimientos que determinaron la liberación de los rehenes
y anunció que hoy el ministro de Defensa, Aurelio Loré de Mola, acudirá al Congreso para aclarar los hechos. El país y este Congreso está alegre porque nos enteramos a través de las noticias de que los 71 rehenes han sido liberados sanos y salvos. Y luego sale un mensaje del presidente de la República manifestando que un amplio operativo han rescatado a los rehenes, pero luego sale la versión de uno de los rehenes, del señor Julio Aguilar, donde manifiesta de que no hubo ningún rescate, que ellos fueron liberados en el transcurso de la tarde, y esto puede hacer y llegar a una suposición o a una hipótesis que la empresa pudo haber pagado el rescate y es por ello que lo han liberado, porque no es lo mismo hablar de liberación o hablar de rescate. Cuando se habla de rescate hay un enfrentamiento donde hay detenidos, donde hay heridos, y si no hay heridos, al menos hay un grupo de personas que fueron detenidas, pero aquí no hay heridos, no hay detenidos, no hay ningún delincuente que haya capturado el ejército ni la policía. Entonces yo creo que no hay que pecar de triunfalistas, hay todavía una cosa latente en la selva de Ayacucho, donde esperemos sean capturados, pero toda esta versión se aclarará y se clarificará con la presencia del ministro Lore de Mola, que se apersonará al Congreso a las 4 de la tarde a dar a conocer toda esta confusión de hechos y de opiniones que no solamente deslucen esta intervención, sino que inclusive puede llegar a, o podemos llegar a suponer de que los hechos no fueron ahí, inclusive podría haber otros hechos tras de ello. Por su parte, la esposa de uno de los trabajadores secuestrados en Ayacucho reveló que muchos de los rehenes lograron escapar de manos de los terroristas y optaron por regresar hacia el campamento. Aquí su testimonio. Usted me dice que hay gente que ha llegado de allá, ¿no? Hoy día que han bajado, que están yendo a Lima. ¿Me puede contar cómo los ha visto? Señores, ayer por la tarde han regresado otros, cuando se han ido desde el monte, se han ocultado. ¿Cómo estaban vestidos, señora? No, es de frente de Chin, lo que trabajan. Claro, ¿cómo los ha visto a los trabajadores? ¿Estaban golpeados, abollados? No. ¿Ellos cómo serían liberados? Dice que cuando están yendo del monte, dice que se han ocultado, se han venido, tal sitio han vuelto, sigue yendo, nosotros hemos ocultado, dijeron. Y otro dice que a las 6 de la tarde, ayer por la tarde, dice que está de la Puna ya se han vuelto, hasta ocultando. ¿Qué vamos a hacer? Diciendo, entonces se han hablado, vamos a ocultar y vamos a volver diciendo eso. Y amaneció en el campamento, las 3 de la mañana se han llegado al campamento. 2, 4 han vuelto. ¿Han vuelto ya 4? Ellos han logrado ¿Dónde están ellos? Ellos en la mañana han venido 2 y ahora 2. ¿Acá ya ahora han llegado? Sí, ahora están ahorita ellos. En Malgalina han bajado y están yendo a Lima ya. ¿Ellos han logrado escapar a sus captores? Sí, han escapado. ¿Estaban, o sea, ellos eran rehenes? Sí. ¿Ya? ¿Y qué le han contado? No, sigue yendo, todito están llevando, no, hasta el fondo vamos a llevar, diciendo están llevando, de hecho. Ya. ¿Y cuántos eran los que estaban secuestrando? 67 hemos contado, me ha dicho. Entonces, 67 rehenes. Sí, ya. Después cuando le decimos 2 grupos somos, nos ha dicho decir. Atrás han llevado los ingenieros, después ya hasta ratos han ido, atrás ya han llevado. ¿Y qué les decían? ¿Por qué los secuestraban? ¿Les decían algo? No, desde que lo ha dicho, no, ahora vamos a marchar. Arreglense sus cositas, por ejemplo, más que han sacado. El señor ¿Cómo estaban vestidos? Nos ha avisado. ¿Cómo estaban vestidos ellos, los secuestradores? Han vestido lana, pantalón, chompa negro, con gorritos, con botas era. ¿Armamentos tenían, señora? Sí, tenía. ¿Armamentos? ¿Qué armas tenían? Largos había. ¿Con pasamontañas? No. ¿Con los rostros descubiertos? Sí, así nomás, con gorros nomás, sin pasamontañas. Señora, ¿aproximadamente cuántas personas llevan armamentos? Todo, man. ¿Cuántos eran más o menos? Bastantes. ¿100? 100, por ahí, bastante, por acá, por allá. ¿Más que a las personas que los han secuestrado? Sí, bastante. ¿Anteriormente la comunidad no había recibido alguna amenaza de parte de estos señores? No sabía. ¿No han llegado ninguna amenaza, nada, ni panfletos? ¿Usted vivía allá en el campamento con su esposo? No, yo he ido domingo. Y
a visitarlo. ¿Cuántos días estuvo allá usted? El domingo estaba ahí, lunes iba a regresar, mi esposo me ha atacado y se ha quedado. Y me lleva los canchos. Usted está muy preocupada por él. Se ha llevado. O sea, no sabe nada de él, señora. No sabe nada, siguiendo dice. Este señor lo que ha regresado anoche, me ha contado en antes me vino juntos con Carmen. Entonces, sigue llevando miedo. Papacito se la llevado. No, mi papá. No, mi papá, no. Mi papá. ¿Tu papá es Emiliano? Es mi papá. ¿Tú también estuviste en el campamento? No, yo soy su hija. ¿Cómo te llamas tú? Violeta Flores Chucho. ¿Tu papá hace cuánto que estaba trabajando ahí? La compañía argentina Techint ha sido blanco en otras oportunidades de ataques de grupos subversivos, que en la mayoría de los casos terminaban con el secuestro de sus trabajadores y el robo de explosivos y medicinas. Fue el ataque más fuerte, pero no el único, que ha sufrido la compañía argentina Techint en territorio peruano. El anterior también fue en Ayacucho, los autores similares, miembros de Sendero Luminoso. El incidente ocurrió en octubre del año pasado, en la localidad de Tambillo. Los terroristas desarmaron máquinas excavadoras y otros equipos con los que la empresa tiende ductos para transportar el gas de camisea. Los senderistas abandonaron el lugar después de pintarrajear frases como "Viva el presidente Gonzalo" y "Viva la lucha armada". Seguido este episodio, Techint fue víctima de incesantes amenazas terroristas, desde diciembre del año pasado hasta la actualidad. Pero esta empresa no ha sido el único blanco de organizaciones subversivas en esta parte de América. Repsol YPF Ecuador sufrió el rapto de 10 trabajadores el 12 de octubre del año 2000. 2 franceses, un chileno y 7 estadounidenses, quienes estuvieron secuestrados 141 días. Los rehenes fueron liberados después del pago de $13 millones. Germán Schutz, el chileno plagiado, narró que durante el cautiverio los encadenaron, les dieron de comer monos, culebras y ratas, los amenazaron constantemente, no los dejaron dormir y los obligaron a realizar caminatas de hasta 12 horas para despistar a los policías que los buscaban. Situación que pudo repetirse con los plagiados de Techint. Desde 1995 Techint soporta los ataques de la FARC y del narcotráfico. Han sido objeto de varios sabotajes y del robo de decenas de kilómetros de tuberías del oleoducto transecuatoriano. En esos países, sus empleados también han sufrido secuestros y solo fueron liberados con el pago de exorbitantes rescates. Ahora veamos cómo fue difundido en el extranjero, cómo fue difundida la noticia sobre la liberación de los 71 rehenes en Ayacucho. 71 rehenes en Ayacucho. En Perú han sido liberados los 71 rehenes, la mayor parte trabajadores de una empresa argentina. Habían sido secuestrados por un reducto de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Uno de los rehenes ha asegurado a la radio peruana que la liberación se habría producido tras el pago de un rescate, el rescate. Por el contrario, el presidente del Perú, Alejandro Toledo, en un mensaje al país ha insistido en que los rehenes han sido liberados sanos y salvos sin que se haya pagado ningún rescate. Foram libertados hoje os 71 funcionários de uma empresa de engenharia argentina sequestrados ontem no Perú. El presidente peruano Alejandro Toledo en persona informó que los 60 trabajadores de la empresa argentina Techint que estaban secuestrados en Ayacucho, en una zona selvática de Perú, fueron liberados por el ejército peruano. Los había secuestrado Sendero Luminoso. Además, comandos antiterroristas liberaron hoy en Perú a 60 trabajadores secuestrados. Habían sido raptados ayer por guerrilleros de Sendero Luminoso en una zona andina. Entre ellos había 6 colombianos, un chileno, todos trabajan para una empresa argentina que tiende oleoductos. La guerrilla había pedido $1 millón como rescate. Cambiando de tema, la Comisión de la Verdad exhibió 4 cintas de video con testimonios de ex cabecillas terroristas en los que reconocen sus responsabilidades en la ola de sangre que desataron en el país y piden perdón a los deudos. Quiero expresar mis más profundas condolencias a todas las personas que se vieron afectadas por las 2 décadas de violencia política que estremecieron el país. Es necesario admitir también los errores y en particular estar abiertos a pedir y conceder perdón.
si queremos efectivamente avanzar en un proceso de reconciliación nacional. Perdón por habernos dejado sin padres, hermanos o hijos, por habernos hecho sufrir. Que aquellos que sufrieron, padecieron el dolor y fueron también, tuvieron que contar con víctimas, quiero llegarles a ellos, decirles que lamento mucho y que les expreso mis condolencias. Estos inéditos testimonios de 4 exterroristas pidiéndole disculpas a la sociedad por las atrocidades que cometieron se presentaron en la sede de la Comisión de la Verdad y Reconciliación durante el inicio de sus sesiones públicas de balance y perspectivas. Las 4 declaraciones fueron grabadas este año en el Centro de Reconciliación. Cada uno reveló secretos de su etapa como terrorista e hizo un balance de su experiencia. Los ex-emerretistas Víctor Polay Campos y Peter Cárdenas Schulte dieron a conocer aspectos de su relación con el gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori nos tiró la puerta en la cara y al poco se produjo el llamado autogolpe de Estado, llevando al país hacia un nuevo tipo de dictadura cuyas consecuencias todos conocemos. Aquí en la base naval del Callao, el 11 de junio del año 93, vino a verme Vladimiro Montesinos con el almirante Ibácena Amico, pidiéndome que me pronunciara para apoyar al gobierno de reconstrucción nacional, y si no, sería fusilado. Por su parte, el ex líder de Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durán, alias compañero Feliciano, y Alberto Gálvez, quien fuera miembro del MRTA, dejaron un mensaje que tiene relación con la actual coyuntura que atraviesa el país. No olvidemos que las heridas que existen en la sociedad, secuela de la violencia política, están también en el terreno de los vencidos. No olvidemos que en estas heridas abiertas de los vencidos fermentan las futuras rebeliones. Quiero invocar también a los compañeros que aún se encuentran levantados en armas para que busquen establecer un diálogo con el gobierno a fin de llegar a un entendimiento. Por su parte, el congresista Rafael Rey cuestionó la labor de los miembros de la Comisión de la Verdad y dijo que en su opinión deberían irse a su casa. Tuvo además palabras muy duras contra 2 de sus miembros. Y eso unido a las declaraciones de primero Sofía Mager, después Carlos Tapia y después de toda la Comisión de la Verdad, diciendo que se le debe considerar como partidos políticos. Y no son partidos políticos, son una banda de delincuentes, asesinos, terroristas, genocidas, como los llamó la ONU. A mi juicio, hace rato que se debería haber dicho, se acabó, váyanse ustedes a su casa. Y esa decisión la tiene que tomar el gobierno poniéndose los pantalones. Me atrevo a decir, y ojalá me equivoque, que no lo va a hacer, porque no está dispuesto a enfrentarse a las críticas de algunos organismos internacionales de derechos humanos que se llaman de derechos humanos como Amnistía Internacional, que llama a los grupos terroristas en el Perú, grupos políticos o partidos políticos alzados en armas. Y aquí cuenta cómo el señor Carlos Tapia, un ex camarada que eventualmente cometió el pecado de participar en el cretinismo parlamentario porque postuló al Parlamento, fue expulsado por la esposa de Augusta Latorre, la esposa de Abigail Guzmán, ¿no? Entonces, que no me diga que no tuvo cercanías con Sendero Luminoso. No estoy diciendo que él sea de Sendero ahora, pero que tuvo cercanías con Guzmán y con su mujer en los principios de Sendero Luminoso. Aquí está, redactado. O que desmiente entonces el señor Tapia al señor Strong. 6:25 de la mañana, muy bien. Para el general en retiro, Eduardo Fournier, el secuestro ejecutado por Sendero Luminoso reviste la mayor gravedad, pero dijo también que no es la primera vez que esta organización comete delitos de esa magnitud en nuestro país. En años atrás, años anteriores, también incursionaron en una empresa extranjera, a la empresa petrolera francesa Shell. Esta está ubicada en San Martín de Pangoa. Irrumpieron en el punto de la línea de explotación 115. Me parece que secuestraron también ahí algo de 20 obreros, se los llevaron y pidieron unas exigencias económicas, víveres, ropa y, a donde va el punto de coincidencia, radios de largo alcance y también motorolas. Pues como indica este documento de inteligencia emitido el 15 de marzo del 2002,
Sendero Luminoso no sería un novato en cuestiones de secuestro de empleados de empresas para pedir pagos de cupos en dinero y hasta en medicinas. Sendero secuestró en este año a personal de los campamentos madereros de las empresas Nematza e Impisa en la región del Río N, distrito de San Martín, en Pangoa, en Junín, exigiendo que se les entreguen antibióticos, analgésicos y medicamentos contra las infecciones. De esta forma, estas madereras se convirtieron en sus principales abastecedores de drogas y de dinero. Este punto, esta zona del N, del Mantaro y del Guayaga, va a ser una llaga permanente para los peruanos. Ahí el Estado tiene que poner los ojos. No se llegó a terminar. Quedaron unos remanentes que en esa época sí eran fácil de que el Estado... Se tuvo la oportunidad se tuvo. El Estado, por intermedio de las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, con la policía, en esos lugares, pudo haber terminado con Sendero. Pero supongo yo, ahora que ha pasado los años, algunos intereses impidieron que esto continúe. Héctor Quintero, embajador de Colombia en nuestro país, señaló que no tiene versiones oficiales que en este secuestro hubiese participación de las FARC. Yo he tenido 2 conversaciones en el día de hoy con el doctor Loret de Mola y también con la Cancillería. Me han expresado el deseo que tienen de que este asunto termine satisfactoriamente bien, pero no ha habido ningún tema relacionado con pérdida de ayuda en lo que respecta pues a la embajada, que es a donde yo puedo informar. Embajador, se ha señalado que el grupo de secuestradores sería un grupo terrorista. También se tiene, o por ahí se ha comentado que habría la posibilidad de que se encuentren miembros de la FARC en este grupo de secuestrados. ¿Qué piensan ustedes? Oficialmente le he preguntado al gobierno sobre el particular. Ellos no me han dado una respuesta categórica en ese sentido. Yo entiendo que no es fácil decir en este momento la naturaleza de las personas que lo han hecho, pero de todas formas pues se ve uno que puede haber una organización importante detrás, porque obviamente pues un número tan grande de personas en una zona tan escarpada obviamente preocupa, pero repito, no tengo ninguna información oficial sobre la naturaleza del grupo que ha realizado estos hechos. Ya está en nuestros estudios el general de situación de retiro, Eduardo Fournier, con quien vamos a conversar sobre la operación exitosa de las Fuerzas Armadas el día de ayer en Ayacucho. Pero antes vamos a Canal 7 porque tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en Tocate. Eso es lo que están levantándose ellos, era porque el gobierno está haciendo mala política, mala administración de la política. Eso es lo que constantemente nos decía. Ya, pero ¿cómo fue el asalto? ¿Fue muy violento? ¿Hubo disparos? A las 5 de la mañana sí, ya estaban ya todos en el campamento. Todos, la mayoría ya habían ingresado, todos armados. Y a nosotros, sorpresivo nos agarraron en el comedor a nosotros. Y nos sacaron afuera. Nos dieron 5 minutos para que nos sacamos nuestras cosas y... ¿Ellos se llevaron también cosas? Sí, se llevaron víveres, todas las cosas, explosivos, todo. Ajá. Sí, así es. Así. ¿Y la zona por la que los condujeron cómo era? Es puro arbustos, selva alta es. Ajá. Selva alta, es un puro arbusto que no se puede escapar, puro montaña. ¿Y cuando los liberaron cómo fue? Nos liberó porque ya nos dio comida y todo lo que pidieron a la empresa, creo que se les ha dado, no sé, pero de un momento en otro, ya no había en el monte Ok, vamos a conversar, muchísimas gracias con otro funcionario de la empresa. Señor, buenos días, ¿su nombre? Alfonso Díaz Garzón, Alfondé. ¿Usted de qué nacionalidad es? Colombiano. Dígame, ¿cómo fue esa situación que han vivido ustedes como rehenes durante esos 2 días? No, pues, caminar mucho, ¿no? En la montaña. ¿Ha sido difícil esta...? Es muy difícil, sí, porque es mucha montaña y mucho cerro. Pero todo bien porque en realidad no nos maltrataron, no nos trataron, no hubo nada. Iban a tomar represalias en caso de que no hubiera un arreglo, ¿no? Sintieron desde luego miedo, seguramente. Todo. Pues sí, porque la amenaza era que si no había un arreglo inmediato, nos mataban a uno por uno cada minuto, ¿no?
pero no sabemos a quiénes éramos primeros. Lógico que según decían, pues como iban 3 policías también ahí que iban... ¿Había algún trato diferencial entre los extranjeros, los nacionales y los policías? No, ellos todos, porque todos trabajan aquí conmigo. Ajá. Entonces, todos los de aquí nacionales, pues ellos están conmigo. ¿Cómo era la zona por donde...? Montañosa, mire, atrás de esa montaña. Todo montaña. ¿Cuánto tiempo habrían caminado? Pues de aquí salimos tipo... Aquí más de 6 horas. Salimos de a las 6 de la mañana porque aquí nosotros madrugamos tipo 5 de la mañana, ya estamos saliendo a laborar. Y tipo 6 de la mañana ya íbamos... Al momento de la liberación, ¿qué les dijeron? ¿Solo los abandonaron o les dijeron váyanse? ¿Cómo fue? No, ellos no nos dijeron en un momento váyanse. Teníamos ellos en la mañana, porque ellos se comunicaban no sé con quién, por radio, que la señal era el helicóptero, pero no el del ejército, porque llegaba el del ejército tocaba escondernos, ¿no? Siempre que pasaba el del ejército tocaba meternos, porque ellos hicieron tumbaron, ¿no? Montaña, un pedazo para ver, pero el resto, pero es verdad que ellos empezaron a alejar y llevando sus víveres y toda esa vaina. Nosotros resolvimos venirnos, salimos. Ya cuando quisieron alcanzarnos, pues ya estábamos aquí cerca. Y dígame, usted que en su país ha vivido de cerca la situación del terrorismo, ¿cómo la sintió esta vez con el grupo terrorista Sendero Luminoso? ¿Sabía de Sendero Luminoso? Que no, en ningún momento estamos enterados porque nosotros estábamos muy confiados. Bueno, agradecemos a Canal 7 por la señal, que es su señal, por la naturaleza de la primicia, la hemos compartido con ustedes. Y vamos a conversar ahora con el general Eduardo Fournier, que es un experto en temas de operaciones antisubversivas y que nos va a poder ilustrar un poco más sobre esta operación, sobre la que hay que ser honestos. La gente tiene muchas dudas, porque es extraño que se hable de un rescate y que no haya ni una sola persona capturada, por ejemplo. Se han escuchado además testimonios como el que acabamos de oír, donde los propios rehenes dicen que a ellos les da la impresión de que a los secuestradores les han entregado por parte de la empresa lo que han pedido y que eso ha motivado la liberación. ¿Usted qué piensa? Buenos días, buenos días, Carlos. Yo tengo mis... de inteligencia. Esta operación no se ha hecho de la noche a la mañana para ellos. Esta incursión, ellos la han planificado con anticipación, han hecho un reglaje, han hecho un estudio, y lastimosamente, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido pues una inteligencia operativa en ese momento, en esos lugares, por lo que ustedes también conocen el recorte que se hizo a las Fuerzas Armadas. El primer ministro del gobierno de transición, del doctor Paniagua, hizo un recorte bárbaro, pues permitió un recorte bárbaro, creo que aproximadamente 400 millones. El que le siguió, de dólares, ¿no? El que le siguió hizo otro tanto, otros 200 millones. Entonces, en este momento las Fuerzas Armadas no tienen los recursos para operaciones, no tienen recursos para poder desplegar. Más allá del tema de recursos de las Fuerzas Armadas para operaciones, digamos que no se necesitan tantos millones para tener un buen servicio de inteligencia. Se está hablando de los presupuestos generales, pero digamos, no creemos que el recorte presupuestario general sea excusa para no tener un buen servicio de inteligencia que es tan importante. ¿O usted cree que sí es excusa? No, sí, Sol. Mira, la seguridad cuesta, no tiene precio. No, claro, que cueste, eso no hay duda, pero en un país que tiene un presupuesto limitado hay que organizar las partidas. Así es. Y inteligencia tendría que ser una prioridad dentro de lo que es la partida, por supuesto, que tiene que ver con el ejército. ¿Le parece a usted que es prioridad? ¿Le parece a usted que le están dando inteligencia la importancia? Dentro de este contexto que estamos conversando sobre la lucha contra el terrorismo, es prioridad, Sol. Pero aún así usted nos dice que no ha habido una inteligencia... Pues, porque no hay los recursos, Sol. Yo he estado en esa zona, he trabajado en esa zona, conozco a esta gente, y para mover inteligencia y para mover nuestra gente se necesita recursos económicos. Si no los tienes, por más voluntad, por más buena preparación que tengan nuestras Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército,
Si no tienes el apoyo económico para desplazarte, para movilizar y para adelantarte a los acontecimientos, que es inteligencia, inteligencia se debe adelantar. Exacto, eso es lo que la gente se pregunta, ¿qué pasa? No ha habido, pues, no ha habido. Y entonces encuentra una contradicción en lo que nos dijo hace un momento. Dijo que quizá para los terroristas era una presión el solo hecho de saber que las Fuerzas Armadas estaban cerca y no parecería haber ninguna razón para que sientan esa presión. En primer lugar, porque usted mismo ha dicho que esto tiene que haber sido planeado, así que ellos se tienen que haber imaginado que iba a venir la Fuerza Armada. Claro. ¿Y por qué de pronto cuando viene van a tener miedo? ¿Acaso no se han imaginado que va a venir? ¿Acaso no saben que no hay recursos? ¿Acaso no saben, digamos, lo mismo que me está diciendo usted, que los presupuestos han sido recortados? Claro, por eso que se han atrevido, pues. Por eso que han llegado. Pero lo que no tiene sentido es que los hayan soltado. Ya. Bueno, pues el ministro explicó algo ayer sobre la exitosa operación, ¿no? Que a mí me quedan también algunas dudas por ahí sobre cómo se realizó y cómo se hizo, ¿no? Sobre todo esa tregua que le dan de 4 horas para que puedan escapar y salir, ¿no? A los que han estado allá. Desarrollemos ese tema, ¿no? Entonces, porque quizá por ahí podría estar la explicación. ¿Usted cree que el darles una tregua, decirles, bueno, si ustedes se arrepienten y en este momento los sueltan, les damos 4 horas para que corran, y que eso hubiera podido ser motivo para que soltaran a los rehenes? No. ¿No? Eso no. Está dentro de lo que ha planificado seguramente las Fuerzas Armadas. Hay un poco más allá de lo que explicó el ministro, que de repente por razones obvias no lo ha podido decir, pero el hecho de dejarle una brecha para que después de 4 horas inicie la persecución, me parece a mí que ahí hay un pequeño vacío, ¿no? ¿Por qué no se inició entonces la persecución? 15 minutos era suficiente, 20 minutos, media hora, que se supone han salido de la zona de donde los han tenido secuestrados, y se ha podido capturar, digamos, a estos elementos, ¿no? Pero Sendero sabía de que esta capacidad limitada de las Fuerzas Armadas en esa zona no iba a ser inmediata en unas cuantas horas. Él ha calculado por lo menos en 24 horas, como que así ha sido. Entonces ellos han tenido un día para poder pedir, exigir, tratar de ocultarse. No han podido avanzar más allá porque su intención de ellos era ganar la ceja de selva para ocultarse, y ahora, nadie lo saca de allá, de esa zona. General, los testigos, los secuestrados, refieren que un helicóptero de la empresa Techin les lanzó un paquete, que en ese paquete habían medicinas, muchas de ellas para temas de bacterias, necesitan antibióticos, para el tema de la UTA también se retiraron medicinas, que lo necesitan. Así es, y un teléfono satelital. Sí. Si no iba a negociarse, ¿por qué se les envía un teléfono satelital? No, el teléfono no ha sido para la negociación. O sea, sí había una negociación. Yo supongo que sí. Y en esa negociación que el único que puede saber la verdad de esto es la empresa. Que diga que no hubo, bueno, pues eso es lo que... ¿Y entonces por qué descarta la idea del pago tan de plano? ¿Perdón? ¿Por qué descarta la idea del pago de la empresa tan de plano? ¿Por qué considera que no se pagó? No, yo no digo que no se pagó. Ah, perdón, entonces le entendí mal. Al principio no digo que ha habido una negociación, eso es lógico. Es lógico suponer, la empresa dice que no. El Ministerio de Defensa también ha dicho que no. Pero en estos casos siempre hay. Siempre se negocia. Siempre hay. Que le hayan dado o no le hayan dado lo que pidieron, o le dieron una partecita, porque Sendero ha estado midiendo las horas, porque sabía que venía la Fuerza Armada. O sea, esa es la presión. Vengo, me van a cerrar, este es un campo relativamente para ellos abierto, no estoy netamente en mi terreno, donde si yo entro a la ceja de selva, 400 hombres no los van a sacar. Bajo mis condiciones empiezo a negociar, y finalmente puedo salir con alguien. ¿Usted cree entonces que ha sido, para concluir, que ha sido una cosa conjunta, de negociación y además presión de Fuerzas Armadas? Yo creo que sí, pero no se admite que ha habido la negociación, ¿no es cierto? Que se ha pagado. Si le han pagado o no le han pagado, le han dado o no le han dado, le dieron algo mínimo, eso... Es que Techin nunca reconocería tampoco que ha dado dinero, no lo va a reconocer, además es un delito, ¿no? Porque es financiar a una organización delictiva, ¿no? Pero aparte de esto, de esta operación, Sendero, yo veo en el contexto general de que acá ha habido 2 ganadores y un perdedor. Los 71 rehenes que pierden. Ya, ¿y los ganadores para usted? Para pierde terminar, porque se está reconociendo. Que los ganadores, Sendero, que logró hacer su propaganda, que es una de sus formas de lucha a nivel internacional, y dice Sendero seguridad del país. Gracias por haber compartido con nosotros sus opiniones. Son las 7:34 de la